Capítulo 29, Derecho de Nacimiento, Acto 2, Capítulo 11. Los asistentes de Lady Saltear ayudaron a llevar a cabo la pequeña torre de libros y carpetas de Ludmila, para alivio visible de a Emilia, mientras salían de la mansión. El caballero de la muerte que había sido enviado estaba de vuelta en su puesto y, entre él y su compañero, había convertido la salida del camino de la mansión en un obstáculo puntiagudo una vez más. Lady Saltear encabezó la procesión, sin importarle ni siquiera reducir la velocidad mientras se acercaba a los guardias. Los dos centinelas se separaron y se mantuvieron firmes mientras pasaban, con la cabeza en alto detrás de los enormes escudos de sus torres. Ludmila sintió un tirón en el dobladillo de su bolero, a Emilia se aferró nerviosamente a ella, amontonándose estrechamente mientras cruzaban el umbral hacia la carretera. La pesada y metálica pisada de los Avetans sobre la calle sonó detrás de ellos cuando los dos caballeros de la muerte se colocaron detrás de ellos, y el grupo se dirigió rápidamente hacia las oficinas cerca de la puerta principal del distrito. Varias de las mansiones de invitados por las que pasaron mostraban signos de actividad en el interior. Sus chimeneas humeaban mientras se mantenían fuegos para mantener calientes a sus ocupantes en la fresca mañana de primavera. Aunque ninguno tenía caballeros de la muerte estacionados, ninguno mostraba ninguna de las tareas habituales que realizaba el personal doméstico afuera. Ludmila tuvo que levantar un poco la voz para ser escuchada por encima del viento enérgico que habían seguido las nubes. Esperaba que no se percibiera como ella gritándole a su señor. Lady Saltear, preguntó, ¿sería posible que varios de los otros nobles nos acompañaran? Hectómetros. Eso sería desaconsejable, respondió Lady Saltear. No tienen lo mismo, fortaleza mental como tú. Bueno, verás lo que quiero decir en breve. Ludmila giró la cabeza para ver si a Emilia tenía algo que decir, pero parecía que estaba demasiado ocupada mirando celosamente a los otros asistentes. Sus prendas de alabastro, aparentemente diseñadas para un clima mucho más cálido, estaban compuestas de sedas transparentes y en capas que eran muy favorecedoras a la hora de enfatizar su apariencia voluptuosa. Ellos, por otro lado, parecían no prestar atención a las miradas envidiosas de la joven doncella, que seguía a su ama con pasos silenciosos. Las oficinas civiles de Errantel ocupaban los bloques justo dentro de la puerta de entrada sur del distrito. Se construyeron a lo largo del paseo principal que conduce a la Villa Real, enmarcando la estructura palaciega con su digna mampostería, junto a hileras de árboles en flor a lo largo de la calle. A los árboles en sí mismos no les importaba quién ocupaba la ciudad, floreciendo en una gran exhibición de pétalos de colores pastel. Si el día hubiera sido un poco más brillante, podría haber recordado el día en que la llevaron por primera vez a la capital y cabalgó hacia la avenida desde la puerta, maravillándose de su vibrante esplendor mientras estaba sentada en el regazo de su madre. La primera oficina en el lado opuesto de la carretera era su destino, una que servía para recibir peticiones e informes de nobles y otros funcionarios. Majestuosos escalones de piedra, frente a un tramo de pavimento asignado para que los carruajes dejaran a sus pasajeros en la acera, conducían a la entrada principal del edificio de 3 pisos. Por lo general, había un par de milicianos de la ciudad estacionados al pie de las escaleras, pero al igual que las casas de huéspedes en el distrito, los caballeros de la muerte que vio apostados en toda la ciudad estaban notablemente ausentes. Mientras su grupo subía los escalones, los dos que los habían escoltado a la oficina tomaron estas posiciones al pie de las escaleras. En su brazo, escuchó a Emilia dar un suspiro de alivio cuando dejaron atrás a los lacayos no muertos, alejándose para seguirlos a una distancia respetuosa. Las grandes puertas en la parte superior de las escaleras estaban enmarcadas con roble y colocadas con grandes paneles de cristal. La fachada del edificio se había diseñado de manera similar, con grandes ventanales para permitir la entrada de luz en el interior, así como para proporcionar una vista de la calle a los que esperaban dentro. Los asistentes de Lady Saltear se adelantaron para abrir la entrada, y los olores a pergamino, tinta y bellichor flotaron sobre ellos cuando las puertas se abrieron, revelando el espacio oscuro del interior. No había colas de peticionarios, ni personas esperando citas sentadas en las alcobas privadas que bordeaban las paredes. Líneas de cuerda de terciopelo colgadas entre los postes de metal que guiaban las colas colgaban tristes en el centro de la cámara,
y las alfombras resistentes en los pisos que conducían a la recepción permanecían impecables, intactas y sin manchar con la marcada falta de visitantes. Un amplio mostrador de arce pulido se dividió en varias secciones, cada una de las cuales normalmente tenía un funcionario del gobierno esperando para atender al siguiente cliente. A Emilia le había informado que el reino hechicero había lidiado con la ausencia de personal administrativo en la ciudad mediante el uso de muertos vivientes, y Ludmila ahora lo confirmaba con sus propios ojos. En cada una de las 8 secciones del mostrador de recepción, un no muerto esperaba en silencio. En lugar de los caballeros de la muerte fuertemente blindados, eran más parecidos a los que había encontrado apostados dentro de las casetas de vigilancia de la ciudad, vestidos de negro con tiras de tela amarillentas, inscritos en un idioma desconocido, colgando de sus formas marchitas. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, todos giraron la cabeza hacia el grupo, 16 puntos de luz carmesí que los miraban de la manera funesta que Ludmila había llegado a categorizar informalmente en su mente durante el último día como mirada de no muerto. Hubo un ruido pesado y golpeante, acompañado por el aleteo de los papeles y el sonido de los libros cayendo, el sonido de su doncella y los artículos que llevaba golpeando la alfombra tendida sobre el piso de madera pulida. A diferencia del resto del grupo, a Emilia había disminuido la velocidad después de que las puertas se cerraron mientras sus ojos se adaptaban al oscuro interior. Cuando la criada recuperó la visión, se desmayó inmediatamente bajo las miradas combinadas de los empleados no muertos. Cuando Ludmila se volvió para atender a su asistente caído, la voz divertida de Lady Saltear sonó detrás de ella. «Ah, eso es todo», dijo a la ligera. El último noble que intentó entrar terminó exactamente de la misma manera. Se podría haber apreciado una advertencia más concisa, mi señora, dijo Ludmila mientras se arrodillaba junto a su sirviente, revisando si había heridas. Lady Saltear olfateó con desdén. Quizás, dijo ella. O tal vez estaba viendo si tu influencia era lo suficientemente fuerte como para afectar a otros hasta el punto de que este resultado no ocurriera. Ludmila movió con cuidado a Emilia a una silla acolchada cercana y, después de tomarse un momento para asegurarse de que la criada estaba bien, se volvió para hablar con su señor. ¿Mi influencia? Ella preguntó, ¿qué quieres decir? Lady Saltear inclinó la cabeza con curiosidad hacia ella. Tu capacidad para influir en quienes te rodean, por supuesto, dijo. Esto es algo que ya hemos observado que un puñado de nobles demuestran en nuestro tiempo aquí hasta ahora, si saben que lo están haciendo, no puedo decirlo. La condesa Gesne parece particularmente competente de las que están aquí, capaz de incitar incluso a otros nobles a la acción. El emperador Girsenib también, si no recuerdo mal, fue capaz de fortalecer a sus escoltas hasta cierto punto cuando se le concedió una audiencia con su majestad. Incluso salir de su residencia con esa sirvienta a cuestas es todo un logro, considerando todas las cosas. ¿Cuántos sirvientes ves corriendo por este distrito? Ludmila se mordió el labio mientras lo pensaba, sin estar convencida. No siento que haya hecho nada sobresaliente, mi señora, dijo. Las acciones y palabras de otras personas de muchos orígenes pueden impulsar a la gente a actuar, no es algo reservado para los nobles. Qué curioso. Lady Saltear dio un paso adelante, hasta que apenas había 1 metro entre ellos. Volvió la mirada hacia Ludmila, como si tratara de mirar algo dentro de ella. Mi señora, ¿qué? Ustedes los humanos tienen aventureros, ¿verdad? Preguntó Lady Saltear, cuando veas un grupo de ellos, no mires y pienses, este es el luchador, o, este es el mago. Bueno, sí, pero... De la misma manera, su gente común tiene sus propias vocaciones, comerciantes y cocineros, herreros y agricultores. ¿No consideras estas vocaciones en una línea similar? ¿Puede alguien que ha sido noble durante toda su vida tomar un martillo y declarar que es un herrero? ¿Puede un luchador un día decidir que quiere ser un mago al siguiente? Por supuesto que no, mi señora, respondió Ludmila. Tendrían que aprender a hacerlo, si es que son capaces de hacerlo en primer lugar. Entonces, ¿qué es un noble? Lady Saltear le preguntó, ¿qué los diferencia de otros humanos? ¿Qué hacen que otros no parecen hacer? Nosotros, dirigir y administrar, supongo. Supervisamos nuestros feudos,
manteniendo los juramentos y obligaciones con nuestro Señor y nuestros vasallos. La gente nos busca en busca de dirección y liderazgo, seguridad y prosperidad. Es nuestro deber realizar esto para nuestras tierras a través de los medios disponibles para nosotros. ¿Alguna vez se le ha ocurrido que los de otras vocaciones no pueden hacer estas cosas con tanta eficacia? Dijo Lady Saltear, a menos que también sea algo que ellos también hagan. Bueno, no, dijo Ludmila. Creo que cualquiera debería poder aprender y realizar las mismas tareas administrativas de las que soy capaz, mi señora. Entonces, si tomas a alguien bajo tu protección y lo entrenas, ¿en qué se convierte? Ludmila miró alrededor del salón de recepción, pensando en cómo responder. Depende. Ella dijo, si es para ayudar con mis tareas administrativas, tal vez un empleado o un contador. Si es para ayudar a patrullar la frontera o proteger el dominio, un luchador o un ranger. Si estamos preparando a alguien para el papel de líder de una aldea o pueblo sin otorgarle tierras, simplemente sería un jefe de aldea de una pequeña tarifa o un rector que supervisa y organiza pueblos, ciudades y sus alrededores. ¿Y si les enseñas todo lo que sabes, se convierten en nobles?, preguntó Lady Saltear. Quizás, si obtienen una aclamación extraordinaria, dijo Ludmila, su señor les propondrá casarlos en su casa, o les concederá un título si los servicios a largo plazo de su familia se consideran lo suficientemente valiosos. Sin embargo, los nobles suelen nacer como nobles. Incluso aquellos a los que se les otorgan títulos, como mi bisabuelo, conservan las habilidades de sus vocaciones anteriores y tienen que aprender las responsabilidades y habilidades de la nobleza después de eso. Se dice que no se llevaba muy bien con ellos y prefería hacer lo que se le daba bien, delegando la mayoría de sus deberes civiles a los asistentes administrativos. Muy bien, Lady Saltear pareció satisfecha con sus respuestas y retrocedió una corta distancia. Los ojos de Ludmila se abrieron de par en par cuando se produjo una transformación notable. En lugar del vestido de gala negro de Lady Saltear había segmentos relucientes de placa carmesí, que la blindaban de pies a cabeza. Una semilanza apareció en su mano derecha, un arma de diseño y construcción peculiares que nunca antes había visto. Su brillante cabello plateado caía por debajo de su casco entre un par de alas blancas puras. El equipo tenía el aspecto de ser adecuado para la caballería pesada, pero por su arma corta y su casco abierto. Los sentidos de Ludmila le dijeron que esta armadura no estaba diseñada para uso montado, sino para algo que requería una movilidad y conciencia aún mayores. La elegante forma de belleza mortal que presentaba Lady Saltear hizo que cualquier duda que Ludmila tuviera sobre su papel principal como combatientes se disipara como si hubieran sido un engaño fantasioso. La voz que salía tenía una cualidad más allá de la que resonaba en las paredes del callejón, y Ludmila solo podía quedarse quieta mientras Lady Saltear hablaba. Soy un vampiro. Soy un clérigo. Soy un caballero y soy una valquiria. Protego el reino del rey hechicero contra todo lo que lo profanaría con su presencia no deseada. Por su orden, lucharé hasta que todos sus enemigos sean asesinados o caiga llevando a cabo su voluntad suprema. No hay distancia demasiado grande, ningún deber demasiado grande o pequeño. Vivo y muero por mi maestro, y es tanto mi orgullo como mi placer servir. Las palabras de su declaración resonaron en la sala de recepción vacía de la oficina. Lady Saltear no era muy alta, pero en ese mismo momento su presencia empequeñecía a todos los asistentes. Sus ojos brillaban con una clara convicción que barrería a cualquier impugnador de su reclamo. Esos ojos ahora se volvieron hacia Ludmila, manteniendo su atención como rehén. Todo lo que soy capaz de hacer, toda mi destreza en la lucha, el poder divino que ejerzo, todo el asombro y el terror que inspiro, todo lo que amo y deseo, se debe a lo que soy. Yo no puedo ser menos que esto, y tú tampoco. Así que dejaré de andar por las ramas y preguntaré, Ludmila Saradnik, ¿quién eres? Detenida por el noble porte de Lady Saltear, Ludmila buscó una respuesta a su pregunta. Después de lo que pareció una eternidad de silencio, su señor cerró los ojos y suspiró. Ludmila parpadeó y, de repente, encontró a Lady Saltear vestida una vez más con su vestido negro de salón. Quizás, como yo, dijo, comprendes mejor las cosas experimentándolas directamente. Intentemos esto de otra manera.
Lady Saltear miró más allá de Ludmila a la criada desmayada en la silla cerca de la ventana detrás de ella. Tu sirvienta, dijo. Dile que se despierte. Ludmila miró de reojo a Lady Saltear, y luego volvió a su doncella cuando no pareció dar ninguna explicación. Se acercó lentamente y se arrodilló junto a Emilia. Despierta, Lucy, dijo en voz baja. La respiración superficial de la doncella continuó sin interrupciones, sus párpados permanecieron quietos sin movimiento detrás de ellos. Ludmila volvió la cabeza hacia atrás para mirar al grupo que la observaba. Debes hacer algo más que simplemente decir palabras, dijo Lady Saltear. Piensa en cómo pudiste animar a tus doncellas a seguir tu ejemplo. Ludmila se puso de pie, mirando a la joven, pensando en la noche anterior cuando simplemente había actuado y las dos sirvientas encogidas en su solar finalmente habían hecho lo mismo. Todavía un poco insegura de si el sentimiento que había decidido era a lo que se refería Lady Saltear, lo intentó de nuevo. Despierta, a Emilia. Aunque había hablado tan suavemente como antes, sus palabras cortaron el aire como una cuchilla helada. Más que simples palabras, era similar a la expresión, con un tono de confianza, expectativa y autoridad. Su voluntad se elevó en el aire por sus palabras tranquilas, escuchadas claramente por todos los que la rodeaban. A Emilia se movió y sus ojos se abrieron de par en par. Giró la cabeza, todavía acostada sobre los cojines, para mirar a Ludmila. Lady Saradnik, ¿qué? Los ojos de la criada se abrieron aterrorizados cuando miró a su alrededor y encontró a los muertos vivientes esperando en el mostrador todavía mirando en su dirección. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó de nuevo. Ludmila sintió una punzada de culpa cuando a Emilia se derrumbó en su silla con un suspiro. Miró a Lady Saltear, que había entrado a su lado, con los brazos cruzados bajo su amplio pecho. Otra vez, le dijo Lady Saltear. Ludmila se lamió los labios y se aclaró la garganta. Se acercó para bloquear completamente la línea de visión de su sirvienta hacia el mostrador, se inclinó y volvió a hablar. Despierta, a Emilia. Una vez más, sus palabras cortaron el silencio y la criada respondió. Cuando se despertó temerosa, Ludmila acunó la mejilla de su doncella con la mano izquierda e inclinó su rostro hacia ella, manteniendo los ojos esmeralda de a Emilia enfocados en los suyos. Cálmate, a Emilia, dijo Ludmila, estoy contigo. Los muertos vivientes aquí no son nuestros enemigos, no debes temerles tanto. Cuando su doncella se calmó visiblemente, Ludmila dio un paso atrás, ayudándola a ponerse de pie. Continuó sosteniendo su mano mientras se hacía a un lado, mirando hacia el interior de la oficina con ella. El agarre de la criada se apretó mientras vacilaba al ver a los no muertos en el mostrador de recepción, pero esta vez no se desmayó. Veo que eres un estudio rápido, deberías tener en cuenta lo que has aprendido aquí, Lady Saltear sonrió levemente. También debes tener en cuenta que lo más probable es que haya más cosas que te diferencien de los demás. Si puedo reconstruir esto con lo poco que sé, estoy seguro de que los que te rodean también lo han notado. No tratar de comprender el alcance de tus propias habilidades es imperdonablemente tonto, y la humildad fuera de lugar puede traer tanto daño como el orgullo vacío. Lady Saltear se dio la vuelta y caminó hacia la recepción con sus asistentes siguiéndola. Cuando Ludmila volvió a ponerse a su lado, hizo una pregunta. ¿Cómo supiste de esto, habilidad, mi señora? ¿Eres capaz de hacer esto también? Hay algunas cosas que pueden encontrar similares, respondió Lady Saltear, pero mis habilidades en esa área no están precisamente relacionadas con las tuyas. Sin embargo, tengo varios conocidos que tienen poderes muy parecidos a los tuyos. Gracias una vez más por su ayuda, dijo Ludmila. Puedes mostrar tu agradecimiento usando tus habilidades en beneficio del reino hechicero, le dijo Lady Saltear. Tienes tu propio trabajo por delante, y creo que podrás usar estas habilidades con gran efecto en el futuro. Cubrieron el espacio entre las ventanas de la calle y el mostrador, y Lady Saltear se detuvo. Los empleados de los no muertos no se habían movido en todo el tiempo más allá de observar su progreso a través del edificio. Extendiendo la mano hacia una tabla donde una fila de pequeñas placas de madera colgaban de clavijas de latón, tomó la más cercana, que había sido grabada con el número, 1 minuto. Se lo tendió a Ludmila.
Creo que su número es el siguiente, baronesa. Capítulo 30, Derecho de nacimiento, Acto 2, Capítulo 12. Los asistentes de Lady Saltear apilaron los libros y archivos que habían llevado desde la casa de huéspedes, así como los que recuperaron del suelo después de que a Emilia se desmayara, en el mostrador, regresando silenciosamente al lado de su ama sin una palabra o incluso un indicio de queja. El empleado no muerto frente al que se colocaron miró a la pila y volvió a mirarlos, mientras que los otros 7 giraron la cabeza para observar los procedimientos. Incluso si hubieran sido funcionarios humanos, Ludmila sintió que todo este escrutinio se habría sentido bastante incómodo. De pie a un lado mientras los asistentes dejaban sus cosas en el escritorio, Ludmila hizo una pregunta. Lady Saltear, ¿qué clase de muertos vivientes son estos? Son liches ancianos, respondió Lady Saltear. Los mismos liches ancianos que los de las formas. Si las formas dicen, liches ancianos, entonces supongo que ese sería el caso. A Ludmila se le ocurrió que Lady Saltear no había leído todo el papeleo que ella misma había pasado horas estudiando detenidamente desde la noche anterior. Su señor no echó de menos la mirada de desprecio que le dirigió. Tenemos muchos de ellos deambulando, le dijo Lady Saltear mientras hacía un gesto suelto con la mano izquierda, y son lo suficientemente inteligentes como para que el supervisor guardián tenga un pequeño ejército de ellos entrenados para estar listos para tareas administrativas pronto. Desafortunadamente, no han tenido la oportunidad de demostrar su valía, por lo que es comprensible que se hayan vuelto bastante inquietos, solo mira lo ansiosos que están estos. Frente a ellos, los puntos de luz carmesí en los huecos del cráneo del lich anciano brillaron. Podría haber estado enojado, emocionado, feliz o aburrido por lo que Ludmila podía decir. A Emilia gimió desde atrás y Ludmila se giró para hablarle. Lucy, dijo en tonos tranquilizadores, si todavía te sientes un poco incómoda con los no muertos, puedes descansar en la sala de espera con los asistentes de Lady Saltear mientras ella y yo nos ocupamos de los negocios. Lady Saltear, con la cara pintada al darse cuenta de que su intento de desviación había fallado, dijo con voz sorprendida. Espera, porque estoy haciendo esto también. Una dama de tu posición debería tener una comprensión del funcionamiento interno del reino, ¿no es así? Preguntó Ludmila. Te lo dije, en realidad solo soy bueno para pelear. Lady Saltear miró hacia abajo y juntó las puntas de sus dedos. No lo creo, dijo Ludmila, creo que eres una excelente mentora, mi señora. Ya me has ayudado mucho más allá de mis expectativas, incluso con cosas que nunca antes habría concebido, eres una fuente de sabiduría y posees un carisma que cualquier noble envidiaría. El rey hechicero tiene otros subordinados que son mucho más inteligentes que yo, ¿sabes? Por alguna razón, Lady Saltear parecía no albergar mucha confianza en sí misma. Ludmila no podía entender cómo una mujer tan increíble podía tener una disposición tan autocrítica. Aquellos con el don del intelecto seguramente juegan un papel crucial en el funcionamiento de un reino, estuvo de acuerdo Ludmila, pero es la sabiduría la que guía y el carisma el que lidera. Cuando los corazones de las personas están turbados, cuando las almas en confusión buscan estabilidad, no recurren a los sabios con sus inventos e ideas, sino a ancianos de confianza y sacerdotes confiables. Cuando se enciende la fe y se inspira lealtad, se logra más a menudo con las palabras de un gran orador que con el resultado de algún plan inteligente. Puedes ser como dices y no puedes igualar el intelecto de algunos de tus compañeros, pero, personalmente, creo que tus otras cualidades lo compensan con creces. Las dos apariciones de Lady Saltear tenían expresiones igualmente complicadas al escuchar las palabras de Ludmila. Sin embargo, cualquiera que fuera su conflicto interno, terminó abruptamente cuando levantó las palmas de las manos para abofetearse las mejillas con fuerza. ¿Y ahí? Bien, lo haré. Su expresión parecía que se estaba preparando para ir a la batalla en lugar de enviar papeleo. Te pediré que me expliques las cosas si tengo alguna pregunta sobre esto. Sería un honor servir, mi señora. Ludmila bajó la cabeza. Lady Saltear se volvió hacia sus asistentes y les hizo señas para que se fueran. Ellos, junto con a Emilia, se fueron a esperar cerca de las ventanas delanteras de la oficina. Ludmila observó cómo se sentaban juntos en un pequeño círculo de sillas,
uno frente al otro. Me he estado preguntando por un tiempo, tus asistentes, son tus acólitos. Ludmila preguntó, o tal vez es así como se visten las sirvientas de donde vienes. Son mis novias vampiro, respondió Lady Saltear. Tengo muchas de ellas bajo mi autoridad, y sirven como mis asistentes de varias maneras. Ludmila miró hacia la sala de espera a Emilia, quien parecía estar tratando de entablar una conversación con los asistentes silenciosos sin mucho éxito. Están en silencio la mayor parte del tiempo, señaló Ludmila. Hablan mucho por su cuenta. Por supuesto, dijo Lady Saltear. Pueden ser bastante habladores. Aquí, sin embargo, generalmente no hay muchas razones para que digan algo. Ya veo. A Emilia se llevaría una gran sorpresa si descubriera inadvertidamente que estaba tratando de charlar con los mismos muertos vivientes a los que temía mortalmente. Ludmila esperaba volver a ser una sirvienta consciente cuando terminara con su trabajo aquí. El rostro marchito del empleado no delataba signos de irritación o impaciencia por las continuas demoras cuando la pareja se acercó al mostrador. Ludmila probó instintivamente el aire al ver su carne disecada, pero, en lugar del hedor de los cadáveres en descomposición, había un rastro muy débil del olor frío e inquietante que se asociaba con los muertos vivientes. Con tantos de ellos en la ciudad, se sorprendió de que no lo hubiera detectado antes. Debía haber sido el espacio cerrado de la oficina lo que permitía que el olor se acumulara y permaneciera en el aire. Se sentaron en los taburetes altos y acolchados que estaban alineados frente al mostrador de recepción y Ludmila alcanzó la carpeta en la parte superior de la pila colocada sobre ella. Buscando los formularios de solicitud que estaban en varias etapas de finalización, los hojeó por última vez antes de empujar la primera solicitud completa sobre el mostrador. Una mano arrugada se extendió y sostuvo la forma en posición vertical mientras el lich anciano escaneaba brevemente la hoja de papel. Luego, sin decir palabra, levantó la forma junto a su cabeza. Desde arriba, hubo un aleteo coriáceo cuando un diablillo se balanceó desde su percha, abalanzándose sobre sus cabezas mientras arrebataba la forma y volaba más profundamente en la oficina. La mano bajó para descansar sobre el mostrador una vez más y el lich anciano volvió a mirar a Ludmila. Eso es todo. Ella le devolvió la mirada sin comprender. Yo no entendí nada de eso, dijo Lady Saltear a su lado con una mirada angustiada. Te dije que solo era buena para pelear. Quizás debería renunciar mientras me quede algo de dignidad. Ludmila presentó el siguiente formulario. Solo se habían completado 2. Mientras que el resto carecía de varios grados de información crucial. La primera fue una solicitud de mano de obra agrícola para las antiguas terrazas donde planeaba cultivar avena. Este era para cosechar madera. Una vez más, el proceso se repitió. Aunque el primer diablillo aún no había regresado, un segundo del mostrador vecino le quitó la forma. La siguiente forma, para la construcción de carreteras, estaba casi completa, pero requería un director para supervisar la mano de obra. Dejó la sábana en el mostrador entre ellos. Me gustaría solicitar un asesor técnico para la construcción de carreteras, dijo Ludmila. El lich anciano levantó la sábana, escaneándola de la misma manera que las formas anteriores. Esta vez, lo volvió a dejar en el mostrador antes de hablar con una voz profunda que sonaba como si alguien estuviera frotando 2 piezas de cuero seco. Actualmente no hay asesores técnicos disponibles para esta solicitud, dijo. El tiempo de espera actual es indefinido. Ludmila parpadeó varias veces. Giró la cabeza para mirar a Lady Saltear, que parecía estar ocupada tratando de leer el formulario al revés, y luego volvió a mirar al empleado. ¿Eso significa que tengo que encontrar mi propio consejero?, preguntó. Todas las solicitudes deben cumplirse a través de la administración central, respondió el lich antiguo. Los asesores técnicos deben estar capacitados y autorizados para operaciones por el Departamento de Transporte y Logística. Oh, ese soy yo, creo. Lady Saltear habló en lo que parecía una media pregunta al lado de Ludmila. La ministra de Transporte no está familiarizada con el papeleo de su propio departamento, preguntó Ludmila. Ludmila trató de ignorar el hecho de que Lady Saltear parecía estar sorprendida por su propia comprensión de que ella era la ministra de Transporte.
Se preguntó si la razón por la que los liches ancianos les prestaban tanta atención era que pensaban que estaban siendo probados por un miembro del gabinete del rey. Hay mucho de eso, y acaba de salir a principios de semana, dijo Lady Saltear en un intento de defensa. Además, mis novias vampiros son capaces de manejar la mayor parte del papeleo. Aún así, usted es la jefa del departamento, ¿no es así, mi señora? Ludmila dijo, asegurarse de que todo funcione sin problemas y que se aprueben las políticas apropiadas en la corte real es un deber que su majestad le ha asignado, ¿no es así? Arg, ya lo entiendo. Echaré un vistazo a todo esto por la noche mientras duermes. Sigamos con el resto de lo que tienes aquí. ¿Conoce usted a un asesor técnico para este formulario, mi señora? Preguntó Ludmila. ¿No es eso parte de lo que se supone que nos estás ayudando? Lady Saltear respondió, solo encuentra algunos y tráemelos, lo firmaré. El lich anciano dijo que primero tienen que ser entrenados y licenciados. Será un entrenamiento en el sitio. Podemos usar su solicitud y luego usar los asesores capacitados para ayudar a reclutar y capacitar a nuevos asesores. Ludmila supuso que tendría que encontrar a alguien familiarizado con la planificación y dirección de la construcción de carreteras, ya que no tenía esa experiencia. Recuperó el formulario para trabajos en la carretera y sacó el siguiente. Tengo preguntas sobre este formulario. Los formularios han sido aprobados para uso oficial por el supervisor guardián, la interrumpió el lich antiguo. El cumplimiento es obligatorio. El tono de firmeza en las palabras del empleado hizo que Ludmila se detuviera. Recordando que estos empleados eran en realidad poderosos magos no muertos, se preguntó si el incumplimiento resultó en que un desafortunado peticionario fuera inmolado en su asiento. Resistió la tentación de revisar la alfombra en busca de marcas de quemaduras mientras reformulaba su solicitud. Necesito aclaraciones sobre algunos de los campos dentro de este formulario, dijo con cuidado. Metiendo la mano debajo del mostrador, el lich anciano sacó un tomo que parecía idéntico a los que le había proporcionado Yuri Alpa. Rápidamente pasó las páginas, deteniéndose mecánicamente exactamente en la sección correcta. Ludmila se inclinó para señalar varias partes de la página. Como puede ver, dijo, no hay recomendaciones para este producto enumerado en el almanaque. Muchos de los bienes cosechados en mi feudo crecen en pantanos y humedales, y no hay referencias similares para su uso. Para los campos no especificados por los materiales de referencia, dijo el lich antiguo, se prescribe la recopilación de datos. Indique su solicitud. Para empezar, me gustaría saber qué significan estas unidades de trabajo. ¿Qué es una unidad de luz? Una unidad ligera de trabajo es un solo sirviente no muerto, clasificado del nivel 1 al 20. No muerto. Nivel. En retrospectiva, Ludmila pensó que no debería haberse sorprendido por la primera revelación, pero estaba completamente ajena al resto. ¿Qué es un nivel? Su boca trabajó lentamente alrededor de la palabra desconocida. Un nivel es una medida de tu competencia en una clase, dijo Saltear a su lado, creo que tus aventureros usan algo similar, pero menos concreto y sujeto al reportero al estimar la fuerza de los individuos. ¿Qué es una clase, mi señora? Ludmila no estaba segura de entender, tiene algo que ver con la vocación de uno. No del todo. Lady Saltear dijo, una persona puede tener clases fuera de las relacionadas con su vocación actual. Solo piensa en ello como mejorar en lo que estás haciendo y crecer en capacidad física. En el caso de un combatiente, también significa que obtiene acceso a hechizos y ataques más poderosos. Las clases civiles aquí también pueden tener algo en ese sentido relacionado con sus propios asuntos. La descripción aproximada de Lady Saltear tenía al menos algún sentido para Ludmila, pero nunca había oído hablar de crecimiento natural y aprendizaje expresado en esos términos exactos. Los aventureros reconocieron a los suyos propios en términos similares y se pudieron definir medidas claras de poder entre los practicantes de magia. Ya veo, dijo. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una unidad de trabajo ligero? Lady Saltear se giró en su silla, mirando hacia la cámara abierta detrás de ellos, lo que provocó que Ludmila también se volviera. Una línea de criaturas no muertas se materializó y se levantó ante ellos.
Ludmila tenía en mente esqueletos o zombies, pero había una gran variedad en la que no había pensado ni visto antes. Los guerreros esqueleto como los que invoqué ayer eran de nivel 16, también hay diferentes tipos, pero no estoy seguro exactamente de qué tipo obtendrías por este tipo de trabajo servil. Esos zombies humanoides, bueno, probablemente sea una mala idea usarlos. Hay algunos a los que no creo que les encuentres mucho uso, como los murciélagos vampiros y los muertos vivientes incorpóreos. Saltear hizo un movimiento de saludo, después de lo cual muchos de los muertos vivientes presentes se desintegraron en el aire. Quedaban varios, en su mayoría esqueletos y un puñado que tenían apariencia de animales. Las bestias no muertas son de tipo zombie, continuó, pero exhiben algunas de las cualidades de los animales que emulan. El lindo cachorro que parece un lobo negro es de nivel 7 y puede usarse de la misma manera que un sabueso. No estoy seguro de si estarán disponibles. El resto está entre 1 y 20, como los proporcionados por la administración. ¿Es esa una bestia no muerta o un esqueleto? Ludmila señaló a una de las únicas invocaciones de no muertos que quedaban que parecía que podía volar. Eso es un buitre de hueso, dijo Lady Saltear, es de tipo esqueleto. Las novias vampiro que me siguen tienen poco más de 20 años, si necesitas que uno de ellos te ayude con algo que requiere inteligencia, puedo asignártelo directamente. Tener a los diversos muertos vivientes exhibidos ante ella como si fueran variedades de ganado se sentía un poco surrealista. Sin embargo, Ludmila había dejado de sentirse como un pez fuera del agua. Se volvió hacia el mostrador para mirar sus formularios. ¿Hay alguna combinación de estos muertos vivientes disponible para solicitar? Le preguntó al empleado. Para fines industriales, sí, contestó el lich antiguo. Los sirvientes no muertos que pueden propagar enfermedades, marchitar a los vivos con energía negativa y aquellos que no tienen aplicaciones adecuadas en la industria están prohibidos. Ludmila repasó algunas cifras en su cabeza basadas en las recomendaciones para los otros productos que había presentado, completando los espacios en blanco restantes en los formularios. Lady Saltear observó desde su lado mientras iba de documento en documento. ¿Qué pasa con estas unidades pesadas de trabajo?, preguntó Ludmila. Los caballeros de la muerte son empleados para operar piezas de equipo más grandes, le dijo el lich antiguo, así como para realizar otros tipos de trabajos pesados. Los devoradores de almas se utilizan para transportar mercancías, un vehículo no está incluido. Ludmila continuó marcando los formularios. ¿Qué pasa con estas unidades especiales de construcción? Golems para proyectos de desarrollo a gran escala, respondió el empleado. La empalizada construida alrededor de Carne Village es un ejemplo de su uso. Había cientos de pueblos en el ducado, y Ludmila nunca había oído hablar de este en particular. No tenía idea de por qué una aldea merecería tales fortificaciones. Continuó trabajando en los formularios. Los golems no son muertos vivientes, ¿verdad?, preguntó Ludmila. Los golems son golems, respondió rotundamente el lich antiguo. Constructos, ofreció Lady Saltear amablemente. Los caballos utilizados por Dorknis eran los únicos golems que Ludmila había visto en su vida, por lo que tenía curiosidad por saber cómo se veían. Sin embargo, no pensó que fuera apropiado solicitar uno solo por esa razón. Tendría que esperar hasta que los necesitara. Llenando el último de los formularios industriales, los entregó todos a la vez. Mientras la empleada revisaba sus presentaciones, Ludmila se volvió para hablar con Lady Saltear. Estos muertos vivientes lucharán si se les ordena, mi señora. Ella preguntó, dime, si la aldea es asaltada por semihumanos. Por supuesto, contestó Lady Saltear. Su propósito original es luchar de acuerdo con la voluntad de su invocador, después de todo. ¿Qué nivel son los caballeros de la muerte? Son de nivel 35, o, en realidad son más fuertes que un caballero de la muerte normal, ya que están mejorados por las habilidades de su majestad. Los números comenzaron a volverse ambiguos. Los guerreros esqueleto como los convocados por Lady Saltear rara vez aparecían en las costas de la baronía cuando las tribus salvajes tenían conflictos particularmente grandes río arriba, pero una patrulla sólida podía trabajar junta para destruir uno de manera segura.
Eso significa que son 2 veces más fuertes que los guerreros esqueleto. Preguntó. Oh, no, respondió Lady Saltear. El doble de nivel no significa el doble de fuerza. Entonces, ¿de qué es capaz un caballero de la muerte? Ludmila dijo, en el pasado, algunas de las incursiones a lo largo de la frontera han sido muy fuertes, especialmente si involucraban algún rito importante para un guerrero semihumano prominente, o un ataque desesperado en tiempos difíciles para asegurar recursos. Lady Saltear se golpeó el labio con un dedo mientras reflexionaba sobre la pregunta. Bueno, solicitaste 5 caballeros de la muerte, dijo con cierta extensión. Eso debería haber sido suficiente para matar a todos en la ciudad de Errantel, bajo el gobierno de Reestice, en 1 o 2 días si no hubiera muchos equipos fuertes de aventureros presentes para defender las murallas. Serían bastante efectivos para limpiar los distritos de la ciudad con su habilidad especial. Y harem. Supongo que eso debería ser lo suficientemente bueno entonces. Quizás, dijo Lady Saltear sin comprometerse, no tengo idea de cuán fuertes son tus semihumanos, pero si tu gente los ha mantenido a raya con éxito, entonces diría que estarías en lo cierto. Ludmila guardó los formularios de solicitud militar. No debería haber necesidad de fuerza excesiva. Si pedía demasiados, podría ser sospechosa de intenciones beligerantes. ¿Y qué hay de mí, mi señora? Finalmente preguntó, ¿qué nivel dirías que soy? Lady Saltear la miró por un momento antes de responder. Si Aura estuviera aquí, podría darte una mejor estimación, pero en función de lo duro que parece ser en comparación con varios aventureros y milicianos de la ciudad, nivel 3. Ludmila suspiró. Parecía que cada miembro de su futura fuerza laboral podría golpearla profundamente. Esperaba poder manejarlos adecuadamente. Capítulo 31, Derecho de Nacimiento, Acto 2, Capítulo 13. Según el lich anciano convertido en empleado, tomaría media hora procesar su solicitud. Ludmila fue dirigida a una de las alcobas para esperar a que la llamaran. Tenía espacio suficiente para sentar a 4 personas en sus bancos acolchados, con una linterna de cristal mágica que proyectaba su luz sobre la mesa de madera pulida. Con un sonido parecido a un ligero gruñido, Ludmila dejó todas sus cosas, empujándolas hacia la pared. Esperó a que Lady Saltear se sentara antes de ocupar su lugar al otro lado de la mesa. ¿Crees que las cosas irán bien, mi señora? Una sombra de duda todavía pasaba por la mente de Ludmila después de haber enviado sus solicitudes, parecía demasiado fácil. El empleado envió sus documentos para que los procesaran, Lady Saltear se encogió de hombros. No hay muchas capas de burocracia que superar. Debe haber alguien que verifique 2 veces sus documentos, luego otro que organice los pedidos. Como dije antes, estos liches ancianos están recién entrenados, pero están ansiosos por demostrar su utilidad en su servicio a su majestad. Consideraría absolutamente inaceptable cualquier error en su primer trabajo oficial. Así que sabes cómo funcionan las cosas, dijo Ludmila. Conozco fragmentos aquí y allá, admitió Lady Saltear, he estado puesto en espera durante el último tiempo, así que entre asegurarme de que mi territorio esté seguro y atender las necesidades logísticas del reino, he tenido mucho tiempo libre en mis manos. Deambulo por la ciudad y el reino, observo lo que sucede y, a veces, hago algunas cosas por mí mismo, pero preferiría servir a su majestad directamente de alguna manera. Lady Saltear parecía un poco hosca mientras hablaba, y su actitud abatida hizo que Ludmila frunciera el ceño. Una vez más, su señor actuó de una manera que parecía muy fuera de lugar con la calidad de la mujer que amablemente había tomado a Ludmila bajo su protección. Bueno, por mi parte, agradezco su tiempo en mi nombre, mi señora, dijo Ludmila en un intento de recuperar el ánimo, pero no pensó que la gratitud de un pariente nadie contara mucho. Ahórrame los halagos, Lady Saltear apoyó la mejilla en la mano. La corte real ha estado trabajando duro para llevar a cabo la voluntad de su majestad. En su infinita sabiduría, él nos ha dado el tiempo para cumplir sus deseos, pero ese tiempo terminará tarde o temprano. Debemos presentarle un reino próspero, y no nos atrevemos a decepcionarlo. Eres simplemente un medio para ese fin. Entonces, ¿cuál es la voluntad de su majestad? Preguntó Ludmila.
¿Estuviste allí ayer? No. Su señor respondió, lo que declaré a la gente de la ciudad son sus deseos para el reino hechicero. Pero seguro que eso no puede ser todo. Hubo una larga pausa entre ellos. Lady Saltear trazó un círculo sobre la superficie de la mesa mientras pensaba en qué decir. Bueno. Su Majestad es verdaderamente insondable, respondió, por lo que es solo lo que hemos discernido tanto de sus intenciones declaradas como de sus acciones. Desea un reino donde todos los pueblos puedan prosperar y prosperar. Una nación que puede brillar como testimonio de su misericordia, sabiduría y gloria para el resto del mundo. El señor Ainz tiene el poder de convertir estos territorios en un páramo devastado y estéril, sin embargo, eligió otorgar un final rápido y decisivo a aquellos que se opondrían a él y presentó un futuro esperanzador a sus nuevos súbditos. Como sus leales vasallos, no podemos entenderlo, a nuestros ojos, los humanos de este reino están devolviendo la gracia con rencor. Ludmila sintió una punzada cuando Lady Saltear lamentó el estado actual de las cosas. Que la buena voluntad y el esfuerzo de uno no fueran apreciados y tal vez incluso despreciados no era algo que pudiera complacer a nadie. Le aseguro que no es así, mi señora, dijo tranquilizadoramente. Puede que no confíe en la gente de la ciudad cuando lo dicen directamente, pero no debe dejar que este sentimiento se encone en la corte real sin confirmar si es cierto o no. Es cierto que solo he estado aquí por poco tiempo, y no sé todo lo que sucede en la ciudad, pero ni una sola vez he escuchado a nadie, ni a los nobles ni a la gente común, hablar de manera que yo consideraría despreciar la buena voluntad de su majestad. Lady Saltear la observó atentamente mientras hablaba, pero en algún momento del camino, su expresión comenzó a agriarse. ¿Pasa algo, mi señora? Ludmila habló con cuidado cuando un ceño fruncido comenzó a formarse en el rostro del vampiro. Entonces, ¿por qué? La pregunta fue pronunciada en voz baja, un gruñido de una bestia a punto de abalanzarse sobre su presa. Es porque tartamudeó mientras observaba cómo cambiaba la apariencia de Lady Saltear Shift, el rostro etéreo de la delicada belleza se desvanecía, dejando solo la imagen amenazante de su verdadera forma. ¿Por qué? La voz del vampiro se había convertido en un silbido áspero y malévolo, llenando la alcoba. Ludmila estaba a punto de mirar más allá del espacio aislado para ver si alguien estaba mirando, pero la mirada carmesí se encendió y su voluntad fue arrebatada a la fuerza antes de que supiera lo que estaba sucediendo. Docenas de filas de dientes en forma de aguja se acercaron y el tinte de sangre llenó el aire. Dime. La voz de Lady Saltear salió como un susurro sibilante que se deslizó en la mente de Ludmila, dime la verdad. Dime por qué estos humanos continúan desafiando la voluntad del señor Ainz. No están desafiando la voluntad de su majestad. Ludmila sintió que su propia voz salía en respuesta, plana y sin emociones, solo están asustados. Es solo miedo. Esto es mentira. Una mentira. Miedo. ¿Qué hay que temer? No son suficientes sus preciosas palabras para ti. ¿Crees que es un engaño? Dime, es odio. Lo odias. Él, que te ha concedido su infinita misericordia, a nosotros. A medida que las preguntas se abrían paso a Ludmila una tras otra, la voz de Lady Saltear se elevó cuando sus palabras se convirtieron en acusaciones. Una lágrima rodó por la pálida carne de su mejilla al final mientras le aullaba. Los derribaría a todos por su insolencia, si no fuera por su orden de detener mi mano. Convertir todo este mundo en un mar de sangre hirviendo no sería suficiente para pagar tu desprecio. No es una mentira, dijo Ludmila. No es desconfianza, no es odio. Es miedo, y solo somos humanos. Durante largos momentos, Ludmila quedó inmovilizada por la mirada del vampiro. Observó cómo la imagen de la hermosa forma de Lady Saltear finalmente regresaba, superpuesta sobre su verdadera apariencia. Mientras se retiraba de inclinarse sobre la mesa y se acomodaba en los cojines de su asiento, Ludmila sintió que se liberaba del control mental de su señor. Frente a ella, Lady Saltear se secaba las lágrimas con un pañuelo que había sacado de un bolsillo dentro de su bolero. Pasaron varios minutos en silencio, antes de que Lady Saltear hablara tímidamente. Yo. Estaba pensando en los deseos de mi señor, dijo, jugueteando con el pañuelo de seda entre los dedos.
sobre cómo nada parece ir en la dirección correcta, y me perdí. Me perdonarás. Estás perdonado, respondió Ludmila en un tono plano y sin emociones. Los dedos se detuvieron y miró a Ludmila, cerrando los ojos con fuerza y abriéndolos de nuevo mientras sus párpados revoloteaban y sus pupilas cortadas se dilataban. La comprensión de que Ludmila había imitado una voz encantada apareció en su rostro. Eso no es gracioso. Lady Saltear intentó reprimir una risa, pero fracasó. El esfuerzo resultó en algo a medio camino entre una risa y un sollozo. Ella olfateó, luego se sonó la nariz ruidosamente en su pañuelo. Ludmila esperó en silencio, tratando de reafirmar su estado mental habitual antes de hablar. Cuando hablamos ayer, dijo, expresaste el estado de los ciudadanos antes de que pudiera compartir mis pensamientos al respecto. Siempre hablas con cariño de tu servicio a su majestad, y no creo que nadie pueda cuestionar tu devoción cuando te escucha. Si encontrara algo que me inspirara tal convicción, creo que también podría enfurecerme si sucediera algo así. Lo juro, si sigues el ritmo de tu inquebrantable cabeza fría, dijo Lady Saltear, algún día te convertirás en un golem. ¿Es eso posible? No. No así, de todos modos. Ludmila se preguntó si Lady Saltear estaba tratando de vengarse de ella por su broma. El pensamiento la llevó de vuelta a lo que había ocurrido entre ellos. Esa habilidad que usaste hace un momento. Ella preguntó, ¿es eso lo que se siente cada vez que uso el mío en Lucy? ¿Qué, estás tratando de hacerme sentir culpable? Lady Saltear hizo una mueca, no, esa era una habilidad que poseen los vampiros. Nuestro poder para encantar a los demás tiene que ver con la naturaleza sobrenatural de nuestra raza. Tus habilidades tienen que ver con tu propia raza. Los humanos tienen una casta social que se especializa en administración y liderazgo, por lo que tus nobles tienen habilidades relacionadas con su papel en la sociedad humana. Demiurgo, uno de los sirvientes más inteligentes de su majestad, especula que cada raza con una casta gobernante tendrá sus propias clases en la misma línea que su aristocracia humana. También especula que las razas que se han vuelto demasiado dependientes de las habilidades de su clase dominante pueden ser fácilmente interrumpidas eliminándolas en momentos oportunos, o mejor aún, tomando el control de ellas de alguna forma y haciendo que lideren de una manera que se adapte a nuestros objetivos. Ludmila sintió que hablar de usurpar a los líderes mientras estaba sentada en una oficina del gobierno parecía terriblemente incorrecto, por lo que dirigió la conversación en una dirección diferente mientras miraba nerviosamente hacia el mostrador de recepción. Aún así, decirle a la gente que haga algo y hacer que actúen como resultado de una habilidad, reflexionó Ludmila. Incluso la condesa Gesne solo parecía ser capaz de alentar a los nobles que la rodeaban a recuperarse, si esa era su habilidad en el trabajo. Todavía no puedo decir si uno ha sido persuadido para actuar a través de medios normales o mediante el uso de una habilidad. Sí, eso es algo interesante que también noté, dijo Lady Saltear. Lo que hiciste no fue solo influir sutilmente en los demás, sino reforzarlos y ordenarles que actuaran. Esto es algo que hacen aquellos con clases de comandante, pero hasta el momento, no hemos encontrado ningún otro noble que haya demostrado habilidades de comando activas. Sabemos que los comandantes existen entre los humanos en general, según los informes. Carne Village tiene una niña granjera con la capacidad de hacerlo, pero esto surgió de un conjunto de circunstancias decididamente extrañas. Dado que los humanos parecen tener muchas clases que no nos son familiares, creo que puedes tener algo en ese sentido. Ludmila ya sabía cómo iba a responder, había estado bajo su consideración por un tiempo. Hay algo que dijiste antes, pensar en lo que la gente nota y que nunca consideré realmente especial. Más de unos pocos han mencionado a los nobles de la frontera como, más allá del resto de sus compañeros, que fuimos hechos de manera diferente, de alguna manera. Mis sirvientas dijeron algo así poco después de que nos presentaron por primera vez y entraron en mi casa. Oh. Lady Saltear se enderezó en su asiento, esta es una pista prometedora. ¿Qué dijeron exactamente? A Emilia dijo que podía desafiar las calles de la ciudad cuando ninguno de los otros nobles era capaz de hacerlo. Ludmila hizo un recuento de sus recuerdos, incluso después de que dichos nobles se hubieran armado de valor para intentarlo. Que parecía un guerrero galante, listo para luchar en cualquier momento.
La condesa Gesne dijo que tenía expectativas de mí, aunque nunca dio más detalles sobre lo que quería decir. Boudon, el sacerdote de la aldea en Wardens Vale, comentó que compartía un rasgo similar con mis antepasados, la voluntad de enfrentar el peligro con una voluntad resuelta, y él también me dijo que la gente de la frontera era diferente a la del interior. Mis padres también dijeron muchas cosas, pero todos los padres nobles parecen enseñar a sus hijos que son superiores de alguna manera. Nunca lo consideré seriamente hasta ahora. Entonces, ¿es cierto?, preguntó Lady Saltear, todo lo que dijeron de ti. Ludmila se movió incómodamente en su asiento. Los hombres de la frontera no eran de los que se anunciaban descaradamente, y ella no era una excepción. Creo que sí, respondió ella. Hay mucho más ahora que me has llamado la atención. Mis hermanos eran mucho mejores luchadores que los otros vástagos nobles cuando practicaban juntos, y casi siempre se paraban en el centro de una multitud. También puedo sentir que soy más fuerte que otras personas, puedo correr un poco más rápido, durar un poco más, cargar más y luchar mejor. Mis padres podían luchar contra cualquiera de los rangers y fighters en el pueblo, y durante la batalla de Catseplans, mi señor padre pudo evitar que sus hombres se rompieran, hasta el final. Ludmila tragó saliva después de que la última de esas palabras saliera de su boca. No estaba segura de cuándo había decidido que su familia estaba perdida, y ahora se sentía absolutamente terrible al escucharse a sí misma decir eso. Esto es mucho en lo que pensar. Lady Saltear dijo solemnemente, si se puede demostrar que todas estas afirmaciones son ciertas, entonces será un asunto de gran importancia. Seguramente no puede decir eso, mi señora, dijo Ludmila con incredulidad. Con tantos sirvientes poderosos a disposición de su majestad, apenas parece importar. Tienes razón en que a tu nivel tiene un impacto insignificante en el combate como individuo, estuvo de acuerdo Lady Saltear, pero un comandante colocado al frente de una compañía de soldados poderosos aún debería hacerlos mucho más fuertes. También sería negligente en mis deberes pensar que el mundo presentaría convenientemente oponentes débiles para siempre. Necesito hablar con Demiurge sobre esto. No, Momon sería lo más cercano a un experto que tenemos. Incluso tenía razón sobre ti ayer durante la reunión del consejo. ¿Cuánto de esto ha planeado?, me pregunto. Entonces se despedirá, mi señora, preguntó Ludmila. No. Ustedes, los humanos, tienen su inconveniente necesidad de dormir, y todavía tenemos otras cosas que hacer antes de que termine su día. Lady Saltear miró hacia el área de recepción, desde donde se acercó una figura. Creo que su papeleo ha pasado. Un lich anciano había aparecido desde la oficina detrás del mostrador, rodeó el mostrador de recepción y ahora caminaba a propósito. Sus andrajosas túnicas de seda negra brillaban mientras caminaba por las ventanas y sostenía un bastón largo y nudoso en su mano derecha. El extremo del bastón tocó el suelo al ritmo de sus pasos, pero Ludmila no pudo oír ni el ruido de golpeteo que debería haber acompañado a la acción, ni el sonido de los pasos del lich antiguo. Se detuvo a unos metros de distancia, inclinándose ante Lady Saltear, luego miró a Ludmila. Tenía las mismas tiras de tela manchadas forradas con letras extrañas como los otros liches ancianos en el mostrador. Además, sostenía un gran tomo encuadernado en cuero presionado contra su pecho. ¿Está diciendo algo, mi señora? Ludmila frunció el ceño, lo estaba viendo acercarse, pero no escuché nada en absoluto. Oh, así es. Lady Saltear le indicó al lich anciano que diera un paso adelante. Después de un solo paso, se podían escuchar sus pasos, al igual que el sonido de su bastón golpeando el suelo. Los humanos que construyeron esta ciudad son bastante hábiles en la construcción de espacios para un gran número de ciudadanos en las proximidades, dijo su señor. Estas alcobas fueron diseñadas para proporcionar privacidad sin la necesidad de construir habitaciones adicionales. Hemos revisado muchos de estos conceptos cuando ocupamos la ciudad y creamos medidas de seguridad adicionales. Decidimos mantener un hechizo de silencio para estas alcobas para que los clientes de la oficina puedan discutir sus asuntos personales en privado. Los otros nobles deberían estar complacidos con esta consideración una vez que se acostumbren a la vida en la ciudad, mi señora. Miró al lich anciano que ahora estaba de pie junto a la mesa. Entonces,
¿Hubo algún problema con mis solicitudes enviadas? No se identificaron problemas pendientes, respondió, y Ludmila dejó escapar un suspiro de alivio. El lich anciano tenía una voz marcadamente diferente a la que habían hablado en el mostrador. Todavía tenía algo de áspero y seco, pero el tono era claramente femenino. Su solicitud está siendo atendida, le informó, y llegará en breve afuera. Este ha recibido la orden del supervisor guardián de acompañar a la baronesa Saradnik a su territorio como agregada. Un agregado. Lady Saltear miró con sospecha al lich antiguo, porque Albedo de repente querría meter su gran nariz en algo con lo que no quería tener nada que ver ayer. Lady Albedo ha considerado que es la manera más eficiente de afinar varios mecanismos de administración y trabajo en sus campos asociados. El lich anciano respondió desapasionadamente, esto ha sido ordenado como práctica estándar cuando la información es insuficiente para publicar manuales adecuados. Uf, ella te entrenó para hablar así también. Lady Saltear se quejó en un tono sufrido, lo último que quiero escuchar es a cientos de liches ancianos repitiendo como loros a ese insufrible viejem el supervisor guardián. El lich anciano no respondió, lo que a su vez pareció empeorar la disposición de Lady Saltear. ¿Dónde se entregarán las unidades de la solicitud? Ludmila rápidamente llenó el silencio, podré revisarlos antes de que se desplieguen. Actualmente están en camino a la avenida principal, respondió el lich antiguo. Puedes revisarlos frente a la oficina civil. Como si fuera una señal, a Emilia apareció en la línea de visión de Ludmila, de pie a más de 5 metros detrás del lich anciano. Sus labios se movían mientras hacía movimientos inquietos con las manos, pero el encantamiento que impedía que el sonido cruzara el umbral de la alcoba impidió que las palabras de la doncella llegaran a ella. Ludmila se levantó de su asiento, pasando junto al lich anciano para salir de la alcoba. Asesinado por los muertos vivientes, mi señora. Miles de ellos. Las palabras de pánico de Emilia la encontraron cuando salió de la alcoba. Su cabello castaño rojizo estaba empujado mientras rebotaba ansiosamente sobre las puntas de sus pies. ¿Qué hacemos? Ella dijo preocupada, estamos bajo ataque. Ludmila colocó su mano sobre el hombro de la criada para calmarla mientras giraba la cabeza para mirar hacia la ventana. El ángulo era pobre, por lo que terminó saliendo de la entrada de la oficina para echar un vistazo desde lo alto de las escaleras. Debajo estaba su fuerza laboral solicitada, pero en lugar de una colección suelta de varios trabajadores, estaban cuidadosamente organizados como una compañía de soldados profesionales. En el camino más cercano a la acera había 40 buitres óseos, dispuestos en un rectángulo de 10 de ancho y 4 de profundidad. Directamente adyacente a su formación había otra que consistía en 20 bestias no muertas en forma de jabalíes, estaban colocados 5 de ancho y 4 de profundidad. Detrás de sus líneas había 100 esqueletos armados con escudos redondos y lanzas cortas que brillaban cuando las grietas en los cielos mayormente nublados permitían que el sol brillara. Al igual que las bestias no muertas, estaban dispuestas en grupos de 20. En la esquina de cada una de las formaciones de esqueletos, un caballero de la muerte estaba parado donde normalmente estaría un sargento. Los caballeros de la muerte aún sostenían sus enormes escudos de torre, pero sus espadas estaban envainadas. En cambio, sus manos de armas agarraron altos estandartes sobre los cuales el estandarte vermellón del reino hechicero ondeaba con orgullo en la brisa primaveral. Ludmila supuso que si se trataba de una compañía, entonces todo lo que les faltaba era un capitán. Bajó para mirar más de cerca, y cuando llegó al final de las escaleras, la avenida se llenó de un ruido singular mientras todo el grupo se ponía firme. Lady Saltear apareció del brazo de Ludmila con su sombrilla oscura abierta sobre el hombro, hablando por encima de la fuerte brisa que dispersaba las flores primaverales en el aire a su alrededor. ¿Son de tu agrado?, le preguntó. Los números se verifican, mi señora, respondió Ludmila. Sin embargo, cualquier espectador pensaría que estoy a punto de salir a conquistar a mis enemigos en lugar de conquistar campos rebeldes. ¿Tienes enemigos? Lady Saltear levantó una ceja, eso es difícil de imaginar considerando lo imperturbable que pareces ser. Bueno, hay tipos que no nos gustan particularmente, pero no en el sentido en que la mayoría consideraría enemigos. Ludmila pensó en la cautela que su padre tenía por el conde Facet, siendo nobles de la frontera,
la casa Saradnik se mantuvo al margen de las disputas que ocurren en el interior. Nuestros enemigos siempre han sido aquellos que infringirían y actuarían ilegalmente dentro del ámbito de nuestro Señor. Si hubiera sido cualquier otro de su clase el que estuviera aquí diciendo eso, dijo Lady Saltear, creo que esas palabras se habrían sentido como palabras para afuera. Inconscientemente usé mi habilidad contigo, mi señora. Ludmila se disculpó. Lo dudo, su señor sonrió levemente por alguna razón. Los muertos vivientes son inmunes a los hechizos y habilidades que afectan la mente.